Granada vive una nueva expansión hacia las zonas de la periferia. ¿Qué tal está? Muy buenas. Son barrios que poco a poco se van llenando de vida. Enseguida vamos a ver de cuáles se trata y también repasaremos, como siempre, la actualidad deportiva. El Granada está a punto de sumar su sexto fichaje del verano. Se trata de José Arnaiz. Lo vemos con más detalle enseguida. Comenzamos. La ciudad cada vez crece más, sobre todo en aquellos barrios donde hasta hace unos años las viviendas eran casi inexistentes. Si pudiéramos observar esas zonas a vista de pájaro o dron, seguramente no nos creeríamos cómo están creciendo tan rápidamente. Barrios que se van llenando de vida, con numerosos cimientos que poco a poco van tomando forma para generar esa esencia que en apenas unos años ha ido tomando Granada en muchas zonas de la periferia. Un claro ejemplo lo observamos en el barrio de La Chana, el cual está siendo objeto de una importante transformación urbanística con la construcción de viviendas de protección oficial. El desarrollo se concentra en torno al área situada junto al Instituto Severo Ochoa y cercana a la circunvalación. ¿Pero por qué se están construyendo estos nuevos edificios? Son viviendas con precios previsiblemente asequibles entre 150.000 y 250.000 euros y fueron concebidas como una respuesta directa a la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes, muchos de ellos parejas, que son su primera vivienda y su primera oportunidad de independizarse sin tener que arruinarse o endeudarse de por vida, teniendo en cuenta el precio actual de la vivienda o el aumento considerable de los pisos de alquiler. De hecho, la propia alcaldesa de la ciudad, Marifran Carazo, ha anunciado que el ayuntamiento ha aprobado dos grandes desarrollos residenciales que sumarán casi 500 nuevas viviendas en esta zona. También ha recordado los incentivos fiscales previstos en el presupuesto de 2026 dirigidos a fomentar la compra, el alquiler y la rehabilitación de viviendas. Y algunas de esas viviendas de las que le acabamos de hablar están orientadas al asentamiento de nuevas familias en la ciudad, como también lo hace esta medida del Ayuntamiento de Granada. El consistorio avanza en la aprobación del bono bebé de 200 euros para el año 2026. El Ayuntamiento de Granada ha dado el primer paso para la aprobación del cheque bebé de 200 euros al elevar la iniciativa a la Comisión Municipal de Economía y Hacienda. Se trata de una ayuda directa de 200 euros por nacimiento o adopción destinada a familias residentes en la ciudad cuyos hijos nazcan o sean adoptados durante el año 2026. La ayuda, que fue anunciada por la alcaldesa en el último debate sobre el estado de la ciudad, se concederá con independencia del nivel de ingresos, de la situación laboral o del número de miembros de la unidad familiar. Para ser beneficiarios será necesario que los progenitores o adoptantes estén empadronados en el municipio de Granada con al menos 2 años de antelación al nacimiento o adopción y que el menor esté también empadronado en el domicilio familiar. Estas condiciones deberán mantenerse durante al menos 2 años consecutivos posteriores, salvo excepciones justificadas. La solicitud deberá presentarse dentro de los 2 meses siguientes al nacimiento o adopción, de forma presencial o telemática, y el pago se realizará en un único abono mediante transferencia bancaria. En los casos de custodia compartida, cada progenitor podrá recibir 100 euros. La ayuda además será plenamente compatible con otras subvenciones públicas o privadas que tengan la misma finalidad. La Casa de los Mascarones, estancia morisca del siglo XVI, en pleno barrio del Albaicín de Granada y que fue habitada por el poeta Pedro Soto de Rojas y por el escultor José de Mora, se encuentra en un grave estado de deterioro que ha provocado que entre en la lista roja del patrimonio. Esta casa ha entrado este mes de julio a formar parte de esa lista en la que están incluidos los edificios patrimoniales que podrían desaparecer en los próximos años si no se actúa pronto en ellos. El estado de conservación actual de la Casa de los Mascarones es totalmente deplorable. En su interior se encuentran humedades que provocan el deterioro de los muros, maleza acusada que inunda todo el patio, acumulación de escombros, fruto de posibles colapsos de elementos arquitectónicos. Además, en el exterior también es visible el estado de su deterioro. Frecuentemente sus muros presentan pintadas que son tapadas por vecinos o personal municipal, grietas en los muros o desconchones. Además, ha experimentado a lo largo de su historia varias transformaciones, por lo que ha perdido mucho de los
elementos originales y además hoy en día ya se conservan pocos. A finales del año pasado, el Grupo Municipal Socialista en Granada pidió que se actuase de manera subsidiaria en la rehabilitación de la Casa de los Mascarones, ya en estado de deterioro como apuntaban varios informes municipales realizados en los últimos años. Los socialistas apuntaron que se trata de uno de los inmuebles más emblemáticos del Albaicín, ya que cuenta en su arquitectura con elementos nazaríes de valor incalculable y también tiene un valor histórico al haber sido el hogar de Pedro Soto de Rojas y de José de Mora. Además, a los dueños de este inmueble se les ha instado a acometer obras de conservación, aunque no se ha realizado ninguna, lo que ha provocado que la situación empeore con el paso del tiempo. Y la Hermandad de la Virgen del Carmen de Almuñécar ultima los preparativos para la salida procesional de la patrona de los marineros y que van a poder ver ustedes en 101 Televisión para toda Andalucía. Será el punto culminante de las fiestas patronales del municipio que tanto vecinos como turistas vienen disfrutando desde este pasado sábado. Y antes de repasar más asuntos de actualidad, les tenemos que hablar de deporte, porque el Granada está a punto de sumar su sexto fichaje del verano. Se trata de José Arnaiz, que podría incluso incorporarse a la dinámica del equipo esta misma semana. Los violines volverán a sonar muy pronto por los Cármenes porque el fichaje de José Arnaiz por el Granada es inminente. El futbolista ya ha viajado a la ciudad y el club rojiblanco espera hacer oficial su incorporación en breve. La entidad ató hace algunos días al jugador, que es agente libre tras finalizar su vinculación con Osasuna la pasada campaña, y que si todo va como está previsto se integrará en la dinámica de trabajo del resto del grupo esta misma semana como la sexta incorporación en el equipo de Pacheta. El extremo de 30 años era una de las piezas codiciadas del mercado de futbolistas sin equipo, así como un viejo anhelo granadinista del último mercado invernal, al igual que sucedió con Souleymane Faye. Las Palmas pujó fuerte por hacerse con sus servicios y llegó a plantearle una oferta que mejoraría ligeramente la rojiblanca en lo económico, pero la propuesta de Granada le sedujo finalmente. Con él, si nada se tuerce en las próximas horas, serán 6 los fichajes rojiblancos hasta la fecha, después de los anunciados Pedro Alemany, Pau Casadesús, Ander Astralaga, Baila Diallo y Souleymane Faye. Más información, siguen las críticas al acuerdo de financiación entre el Gobierno de España y Cataluña. El presidente andaluz Juanma Moreno es uno de los que más se ha mostrado críticos con el Ejecutivo por ceder a las peticiones de los partidos independentistas catalanes, porque recordemos que esta financiación singular llega como una petición de Esquerra Republicana a cambio de apoyar a Salvador Illa para que fuese presidente de la Generalitat. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, vuelve a arremeter contra el Ejecutivo Central por el acuerdo de financiación con Cataluña. Le pregunta directamente a Pedro Sánchez si quiere un país desigual en el que se beneficia a las comunidades más prósperas en detrimento de las que tienen menos recursos. Financiación singular. ¿Singular qué es? Es salirte de lo común. Y cuando tú te sales de lo común, es que tú quieres comer en una mesa aparte y no quieres estar con el resto de invitados. Por tanto, que no nos cuenten ningún tipo de milonga. Denunciaba a Moreno Bonilla que este acuerdo que el gobierno pretende hacer extensible a otras autonomías se haya cerrado de manera bilateral, como si fueran, dice, dos estados diferentes. Además, el presidente andaluz hacía un llamamiento a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Por cierto, con una ausencia destacada. Se está hablando de financiación, se está hablando de Hacienda. ¿Dónde está la ministra de Hacienda? Porque si es la vicepresidenta primero y es la ministra de Hacienda, le correspondería a ella estar sentada en esa mesa. Justamente este lunes la Junta ha enviado una carta a Montero señalando que solo piden una financiación justa para Andalucía que, según denunciaba el presidente andaluz, está infrafinanciada y no se le permite avanzar. En un intento de buscar soluciones, Moreno ha anunciado que buscará una alianza con los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias, Emiliano García Paje y Adrián Barbón, también críticos con el acuerdo. Desde el gobierno manchego dicen que están abiertos a cualquier contacto, pero que no participarán en un frente común contra el gobierno central. Y en medio de esta guerra abierta entre el Gobierno y las comunidades autónomas por la financiación, Pedro Sánchez se reúne con el lehendakari vasco Imanol Pradales para negociar un primer traspaso de competencias a la comunidad en materia de seguridad social. Un tema algo conflictivo, pero que desde el Gobierno del País Vasco insisten en que no consiste en romper la caja única y que, por tanto, no hay motivos para perder la calma.
Y continúa la tensión en Torre Pacheco tras la agresión el pasado miércoles a un vecino de 68 años. Una tensión que ha provocado ya la reacción de las diferentes formaciones políticas, donde, por ejemplo, desde Vox han señalado al bipartidismo del PP y el PSOE como responsable por lo ocurrido y ha exigido deportaciones masivas. Por su parte, Sumar y Podemos han condenado los discursos de odio del partido de Abascal. También los vecinos están preocupados por estos altercados. Por su parte, el Ministerio del Interior ha anunciado nuevas detenciones, entre ellas la del presunto autor de esta agresión. Donosti San Sebastián, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional y sin fianza del joven detenido ayer en Rentería, sobre el que pesaba una orden de arresto por su presunta relación con la agresión a un vecino de 68 años en Torre Pacheco. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al detenido, de 19 años de edad, se le imputa la posible comisión de un delito de lesiones. Fue detenido en la noche de este lunes por la Ertzaintza después de que la Guardia Civil lo identificase e informara a todas las fuerzas de seguridad de que había salido de la localidad murciana. Y precisamente Vox ha sacado a relucir este martes un servicio que ofrece el Ayuntamiento de Torremolinos, en Málaga, gobernado por el Partido Popular. Su portavoz nacional, Pepa Millán, acusa al Partido Popular de querer blanquear la inmigración ilegal y lo ejemplifica con el asesoramiento jurídico que en Torremolinos ofrecen a los extranjeros en servicios que ya llevan casi un año en funcionamiento. El Ayuntamiento de Torremolinos ofrece asesoramiento jurídico a extranjeros desde julio del 2024, un servicio que está en auge ya que en este primer semestre de 2025 las consultas individualizadas han aumentado en un 27%, en su mayoría para saber los requisitos necesarios para obtener la nacionalidad por residencia. Este aumento de consultas es algo que el consistorio celebra positivamente, a pesar de que este martes la Dirección Nacional de Vox lo haya sacado a relucir argumentando que es una estrategia del Partido Popular, que son quienes gobiernan en Torremolinos, para blanquear la inmigración ilegal. Es que resulta que tenemos ayuntamientos, como por ejemplo el de Torremolinos, gobernado por el Partido Popular, que está ofreciendo asesoramiento jurídico a inmigrantes ilegales para facilitar la regularización. Es decir, las ayudas sociales que deberían ir a los españoles se las están destinando a quienes entran en nuestro país ya cometiendo un delito. La situación es límite. El partido de Abascal, que hace unas semanas anunciaba su compromiso de expulsar a inmigrantes ilegales o legales no integrados en España si alguna vez llegaban al gobierno, saca a relucir este servicio a raíz de los disturbios en Torre Pacheco, donde se ha desatado una oleada de ataques racistas a raíz de la agresión a un jubilado por parte de varios ciudadanos marroquíes. Según informa el Ayuntamiento de Torremolinos, los extranjeros que más solicitan este asesoramiento jurídico son colombianos y argentinos, con 90 y 70 consultas respectivamente, y ya en tercer lugar, con 22 consultas, marroquíes. El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 22 de julio una vista para estudiar el recurso presentado por el exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, contra la decisión del instructor del caso Koldo de enviarle a prisión provisional por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. De esta forma, los magistrados acceden a lo solicitado por la defensa en su recurso de apelación, donde denunciaban que es víctima de una causa general. Y hablamos ahora de información internacional y lo hacemos con estas imágenes que están viendo. Roberto Saviano, escritor italiano, ha ganado el juicio contra la mafia tras 17 años. Saviano escribió en 2006 un libro llamado Modorro, que destapó los secretos de la mafia napolitana. Desde entonces vivió escondido con escolta policial las 24 horas. Me han robado la vida, ha declarado el escritor. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que impondrá a Rusia aranceles secundarios del 100% en un plazo de 50 días si para entonces no alcanza un acuerdo con Ucrania para el inicio de un alto el fuego y un proceso de paz para poner fin a la guerra. El presidente Donald Trump ha anunciado este lunes que impondrá aranceles secundarios del 100% a Rusia y sus socios comerciales en un plazo de 50 días si no llega a un acuerdo de alto el fuego con Ucrania y comienza un proceso de paz. En un encuentro con los medios, Donald Trump, acompañado por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha mostrado su descontento con su homólogo ruso ante la falta de avances.
El anuncio de Trump no tiene nada que ver con las propuestas bipartidistas que están siendo analizadas por el Congreso de los Estados Unidos, que proponen hasta el 500% de aranceles con el resto de los países, declaraba Donald Trump. Y en otro orden de cosas, este 15 de julio se han cumplido 25 años del asesinato del concejal del PP malagueño José María Martín Carpena. El consistorio ha acogido esta tarde un acto en homenaje a la única víctima de ETA en la ciudad. Este 15 de julio de 2025 se cumplen exactamente 25 años del asesinato de José María Martín Carpena, el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, que fue abatido a tiros por la banda terrorista ETA cuando se dirigía a pronunciar un pregón en las fiestas de la Virgen del Carmen. Una muerte que marcó un antes y un después en la historia reciente de la ciudad y que sigue removiendo gracias a que la memoria colectiva está intacta. El asesinato supuso un shock para una ciudad que, aunque había sufrido anteriormente la violencia etarra a través de sus fuerzas de seguridad destinadas en otras provincias, nunca había vivido un atentado mortal en su propio territorio. Martín Carpena se convirtió así en la primera y única víctima mortal de ETA en suelo malagueño. La muerte de Martín Carpena generó una respuesta ciudadana sin precedentes en la historia de Málaga. Miles de personas acudieron a la capilla ardiente instalada en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento y posteriormente al funeral celebrado en la Catedral, al que asistieron las más altas autoridades del Estado, incluido el entonces presidente José María Aznar. Según las crónicas de la época, cerca de 300.000 personas, una cifra extraordinaria para una ciudad que entonces tenía poco más de medio millón de habitantes, se congregaron para mostrar su rechazo a la violencia y su solidaridad con la familia del concejal asesinado. Llevan meses en huelga indefinida, con paros cada fin de semana, y denuncian que han sido excluidos de un servicio esencial que llevan años sosteniendo. Hablamos de los trabajadores del 112 en Andalucía, que acusan a la Junta de dejarlos fuera de la nueva agencia de emergencias. Los trabajadores del Servicio de Emergencias 112 Andalucía siguen en huelga indefinida. La Junta de Andalucía ha desaprovechado una ocasión única con la creación de la nueva agencia de emergencia, la conocida como EMA, y nos ha dejado fuera al personal del 112. La Junta ha decidido dejar fuera a la mayoría del personal, pese a las recomendaciones favorables del Consejo Económico y Social de Andalucía. El resto, 469 trabajadores, siguen subcontratados. De momento seguimos con los paros indefinidos y ahora mismo es de 1 hora. Puede ser que si esto se queda como está, paralizado porque los compañeros y compañeras decidan ampliarlo, que sean turnos completos y posiblemente en septiembre volvamos a salir a las calles. El gobierno andaluz mantiene el modelo de externalización, dejando en manos de una empresa privada un servicio esencial. Y cada vez son más las personas que optan a vivir en régimen de alquiler, aunque las condiciones del mercado no lo ponen fácil. En Andalucía aumenta la presión y el precio, especialmente en Málaga y Sevilla. Ya son más de un 20% los hogares en toda España que se encuentran en régimen de alquiler, pero según aumenta esta modalidad, también lo hacen los desequilibrios. Es la advertencia del Observatorio del Alquiler, que ha publicado un barómetro en el que se refleja la alta presión a la que está sometida una vivienda en los 10 primeros días de salir al mercado. La media andaluza se sitúa en 50 personas interesadas por cada vivienda, por encima de las 15, que sería una presión equilibrada. Málaga y Sevilla superan la media andaluza con 86 y 68 personas. Solo Jaén está en una situación de equilibrio con una media de 13. Si la presión es alta, el precio no se queda atrás. En Andalucía no ha dejado de subir desde 2021, cuando se pagaba de media 633 euros hasta llegar a los 932 a día de hoy. La provincia más cara es Málaga, con 1.727 euros, muy influenciada por el alquiler vacacional. La más barata, Jaén, con 571 euros. El Observatorio del Alquiler prevé que la presión seguirá al alza y que el mercado estará influenciado por la incertidumbre y el descenso de las viviendas de alquiler ofertadas. Cada 15 de julio la localidad malagueña de Antequera celebra que sus dólmenes, el paraje del Torcal y la Peña de los Enamorados, son patrimonio mundial. Se cumplen 9 años de esa declaración que han recordado y celebrado desde su epicentro, el Museo Arqueológico. El 15 de julio de 2016, el Comité de la UNESCO en Estambul declaraba el sitio de los dólmenes de Antequera Patrimonio Mundial. Ese reconocimiento puso a la ciudad en el mapa internacional, doblando las cifras de visitantes, más de 170.000 al conjunto dolménico en 2024. Hoy se han inaugurado 2 nuevas muestras para este 9º cumpleaños. Una, ya lo he dicho, que dialoga Huelva y el megalitismo de Huelva con esta maravilla,
y la otra nos lleva al diálogo con el arte contemporáneo. Pero esta es una declaración viva que revisan desde el organismo internacional. Y hay que poner en valor todo el trabajo que se ha hecho y todo lo que se tiene que seguir haciendo. Por tanto, nosotros vamos a terminar este año ya con ese plan de salvaguarda a las espaldas, que eso ha sido un hito a nivel nacional. El siguiente paso será la exposición permanente que completará el museo y que quiere licitar para finales del próximo 2026. Pero ¿por qué el sitio Dólmenes de Antequera es patrimonio mundial? Y bendito sea Michael Hosking cuando tuvo aquella visión, cosmovisión en este caso. Pues sí, este investigador vio y argumentó esa relación en la que nuestros primeros pobladores crearon formas arquitectónicas únicas que miraban a esas montañas, para ellos sagradas y para nosotros hoy universales. Y la Hermandad de la Virgen del Carmen de Almuñécar ultima los preparativos para la salida procesional de la patrona de los marineros, una procesión que va a emitir en directo 101 para toda Andalucía. El barrio de los Marinos de Almuñécar está viviendo sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen. Unas fiestas que vecinos y turistas vienen disfrutando desde el pasado sábado y que tendrán su punto culminante mañana con la salida procesional de la patrona de las gentes del mar desde la Capilla de los Marinos, haciendo su recorrido tradicional hasta la explanada de Chinasol, donde se oficiará una misa marinera. Tras ella, 101 Televisión retransmitirá en directo desde Almuñécar y para toda Andalucía el embarque que llevará a la Virgen del Carmen desde la punta de San Cristóbal hasta los emblemáticos Peñones del Santo. A su vuelta y entre fuegos artificiales, la imagen volverá a tierra, donde los marineros la portarán en hombros hasta su capilla por la avenida del Mediterráneo. Venimos de una historia muy marinera y la verdad que son días muy intensos, pero merece la pena cuando sale ella el 16 de julio a la calle. Invito a la gente que vea este directo porque a la Virgen se le baila, se le canta, se le recita poesía y el enmarque, por ejemplo, de la Virgen es verdad que es un momento maravilloso. Y concluye el ciclo de concursos Talento Flamenco 2025 de la Fundación Cristina Eren con sus finales de cante, guitarra y baile. El joven bailaor Jairo Vega se ha hecho con el primer premio del concurso Manolo Soler. Ante un jurado compuesto por reconocidas figuras del ámbito flamenco y un público entregado, Jairo Vega se alzó con el primer premio de la final de baile Manolo Soler. El segundo premio fue para la bailaora María Macías. Raúl Alba se hizo con el tercer premio. Además de los premios, se concedieron becas a Luz María Garan, María Macías, Jairo Vega y Raúl Alba. Será Luz María quien tendrá la oportunidad de formarse en el Ballet Flamenco de Andalucía como reconocimiento a su potencial artístico y trayectoria profesional. Con este ciclo de concursos, la Fundación Cristina Eren apuesta por descubrir, impulsar y promocionar a las jóvenes promesas del arte flamenco. Y en el ámbito también cultural, la cantante Paloma San Basilio va a llegar al Festival Mare Nostrum en Fuengirola, en Málaga, este próximo 7 de agosto. Lo hará dentro de su gira Gracias Tour, una gira homenaje a sus incondicionales que le han acompañado durante todos estos años de trayectoria. Paloma San Basilio, una de las grandes voces más icónicas de la música en español, celebra 5 décadas de trayectoria artística con su última gira de conciertos titulada Gracias. Esta emotiva gira no solo marca el cierre de una etapa gloriosa en su carrera, sino que también representa un homenaje a la fidelidad de su público y a una vida dedicada al arte y a la música. A veces te cuento porque este silencio es que hay veces soy tuya y a veces del viento. El próximo 7 de agosto la cantante actuará en Málaga, en el Mare Nostrum Fuengirola, dentro de su gira de despedida. Con su inconfundible voz y una elegancia que ha trascendido generaciones, Paloma San Basilio se despide de los escenarios después de 50 años de éxitos, reconocimientos y momentos inolvidables. Su repertorio, que ha cruzado fronteras, ha acompañado a millones de oyentes en el mundo y ha consolidado su lugar como una figura imprescindible en la historia de la música en español.
La gira Gracias promete ser un espectáculo emocionante y conmovedor, donde hará un repaso de sus canciones más emblemáticas y compartirá con su público el amor y la gratitud que siente por cada uno de ellos. Con Gracias, Paloma San Basilio no solo cierra un capítulo brillante de su carrera, sino que deja un legado imborrable en el panorama musical. Y vamos ahora con una curiosa actividad que se celebra cada mes de julio en Antequera. Lo llaman Light Fest y se trata de un conjunto de espectáculos de luz en espacios monumentales con la ciudad malagueña que celebra la Declaración del Patrimonio Mundial. De nuevo en Antequera se hizo la luz. Tras este intenso fin de semana toca repasar cómo ha sido el ALF 2025 en datos. 40.000 los visitantes en solo 2 días, viernes y sábado, que han disfrutado de este festival. 6, concretamente, los espacios emblemáticos de la ciudad transformados con espectáculos de luz y sonido. Y 200.000 las luces empleadas en un gran despliegue técnico. Son cifras que hablan de la consolidación de un festival en el que Antequera celebra que es Patrimonio Mundial. Un festival de luz, de sonido y de color que se ha convertido en el principal festival de luz, color y sonido del sur de España, segundo, y a nivel nacional. Un ALF que es la antesala de ese 10º aniversario de la primera década de Antequera como sitio patrimonio de la humanidad. Sin duda un escaparate lleno de luz que ofrece Antequera al mundo. Sí, fue aquí donde... Segurestil, especialistas en puertas de seguridad, y Acorazadas patrocina este espacio. Bien, pues vamos ahora ya con la actualidad deportiva. El Real Madrid ha presentado su nueva incorporación, Álvaro Carreras. El lateral gallego refuerza la plantilla del Real Madrid a cambio de 50 millones de euros. Nico Williams ya se ha incorporado a los entrenamientos del Athletic Club tras su renovación, y los clubes de Primera y Segunda Federación se reunieron con Rafael Luzán para preparar la temporada. El verano avanza en el mundo del fútbol y los fichajes se siguen sucediendo. En la mañana del martes fue presentado Álvaro Carreras como nuevo jugador del Real Madrid. El lateral izquierdo llega al club blanco a cambio de 50 millones de euros procedente del Benfica. El ferrolano, que lucirá el dorsal 18, se mostró muy ilusionado. Nico Williams se incorporó a los entrenamientos del Athletic Club junto a los internacionales Unai Simón, Dani Vivian y Marwan Sanadi. El extremo protagonizó un auténtico culebrón sobre su no fichaje por el Barcelona, que desenlazó la renovación con el club Athletic Sale hasta 2035. Los clubes de Primera y Segunda Federación se reunieron con la Federación, representada por su presidente Rafael Luzán, para presentar la próxima temporada. De acuerdo con el organismo, se citaron con casi 100 clubes de ambas categorías para mantener un diálogo constructivo antes del inicio de la competición oficial. Una jornada, la de este martes en el Tour de Francia, que ha servido para dar un respiro a los corredores. Es un día de descanso tras alcanzar las 10 primeras etapas, que ha dejado al irlandés Ben Eagle como el ganador en general. En el día de la fiesta nacional francesa, el 14 de julio, un británico y un irlandés se subieron a lo más alto del podio del Tour de Francia 2025. No existieron cambios drásticos que pudiesen poner en peligro la carrera para Tadej Pogačar o Jonas Vingegaard, pero la etapa maratoniana por el macizo central ha ofrecido un gran espectáculo. Después de 165 kilómetros entre Ensat y Le Mont du Puy-de-Sancy, el flamante vencedor del Giro de Italia, Simon Yates, se ha llevado el triunfo. Mucha culpa de ello la ha tenido otro corredor de las Islas Británicas, Ben Healy. Vencedor ya de una etapa en esta 112ª edición, el irlandés aventaja a Pogačar en más de los casi 4 minutos que restaba de desventaja. Tercer puesto para Yates y nuevo líder con 29 segundos sobre Pogačar. Nos quedamos sin tiempo para más, pero antes de despedirnos les contamos que los hermanos Cadaval, Jorge y César, los Morancos, llegan a Ronda el próximo 15 de agosto para presentar su nuevo show renovado Vis a Vis. Con ellos se quedan. Gracias por acompañarnos un día más. Granada se adentra en el ecuador de la semana sin más calor, pero tampoco con menos. La provincia vivirá una jornada de cielos poco nubosos o despejados, aunque con intervalos de nubes bajas matinales en el litoral.
Las temperaturas mínimas seguirán en ligero ascenso, si bien las máximas iniciarán un ligero descenso o se mantendrán sin cambios, mientras soplan vientos flojos variables.